Muchas gracias, Presidenta. Hermanos presidentes, hermanas presidentas, delegadas, delegados, a 61 reunión ordinaria de las Naciones Unidas. Una enorme satisfacción estar acá presentes en representación de mi pueblo, de mi patria, Bolivia, y especialmente del movimiento indígena. Quiero decirles, después de más de 500 años de desprecio, de odio, en algunos tiempos considerados como salvajes, como animales, en algunas regiones condenados al exterminio, gracias a esa conciencia y ese levantamiento y por esa lucha por los derechos de los pueblos, llegué donde llegamos para reparar un daño histórico, para reparar los daños de 500 años. Durante la República, igualmente, discriminados, marginados, jamás tomaron en cuenta esa lucha de los pueblos por la vida, por la humanidad. Durante los 20 últimos años, con la aplicación de un modelo económico, el neoliberalismo, que continuaba el saqueo a nuestros recursos naturales, la privatización a los servicios básicos. Convencido y estamos convencidos, la forma de privatizar los servicios básicos es la mejor forma de violar los derechos humanos. Y estas pequeñas consideraciones nos obliga, y me obliga a decir acá la verdad sobre la vivencia de esas familias. Vengo a expresar ese sentimiento por la humanidad de los pueblos, de mi pueblo. Vengo a expresar el sufrimiento producto de una marginación, de una exclusión. Vengo a expresar sobre todo ese pensamiento anticolonial de los pueblos que luchan por la igualdad y por la justicia. Quiero decirles, delegados, delegadas, señora Presidenta, que en mi país empezamos a buscar profundas transformaciones democráticas, pacíficas. Estamos en la etapa de cómo refundar Bolivia para unir a los bolivianos, refundar Bolivia para integrarnos mejor todavía todos los sectores y regiones de mi país, refundar Bolivia no para vengarnos con nadie, aunque hemos sido sometidos a una discriminación, refundar Bolivia sobre todo para acabar con ese desprecio y odio a los pueblos. Digo esto porque mi madre me comentaba diciendo que cuando iba a la ciudad no tenía derecho a caminar en las plazas principales de las ciudades de mi país, no tenía derecho a caminar por las aceras. Hace 30, 40 años recientemente, pero felizmente hemos decidido pasar de esa lucha social, sindical, comunal, a una lucha electoral para ser nosotros los actores de resolver los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas estructurales. Y ahí estamos apostando por esta Asamblea Constituyente de Refundacional y quisiera las Naciones Unidas participe en este proceso de cambio pacífico y democrático, que lo mejor que podemos hacer por esas familias abandonadas, marginadas. Seguramente muchos países tienen el mismo problema que de mi país, un país, una nación con tanta riqueza, pero también con tanta pobreza. Los recursos naturales históricamente robadas, saqueadas,
subastadas por los gobiernos neoliberales, entregadas a las transnacionales. Y llegó la hora, ahora, a la cabeza de esa lucha de los pueblos por el poder del territorio, recuperar esos recursos naturales para el Estado boliviano bajo el control de los pueblos. Y cuando hablamos de recuperar nuestros recursos naturales, bajo esa campaña sucia de acusaciones nos dicen que el gobierno de Evo Morales no va a respetar la propiedad privada. Quiero decirles, en mi gobierno se respetará la propiedad privada. Es verdad que necesitamos inversión, necesitamos socios, no patrones, no dueños de nuestros recursos naturales. Entendemos perfectamente que un país subdesarrollado necesita inversión, y quiero decirles, para la aclaración de todo el mundo, de algunas preocupaciones y de algunas falsas acusaciones. Si el Estado boliviano ejerce el derecho de propiedad de un recurso natural como es el gas natural, los hidrocarburos, el petróleo, pues no expulsamos a nadie, no confiscamos a nadie. Se respetará, pero sí garantizará que recuperen su inversión y que tengan derecho a ganar, pero no ganarán como antes, de lo grueso, para después no resolver los problemas sociales en el país. Quiero decirles, dentro de ese marco, no vengo a decirles, gobiernan así, o amenazar a un país, o empezar con los condicionamientos de un país. Solo quiero, como organismos internacionales, como estados con solidaridad, como naciones con principios de reciprocidad, de hermandad, que participan en este proceso de cambio en democracia. Tenemos muchas ganas, mucho interés, que haya conciencia de esta clase de foros internacionales, de reuniones internacionales, como las Naciones Unidas, de aportar, de apostar, cómo cambiar pacíficamente. Ustedes saben, especialmente acá en Norteamérica, como también en Europa, hay mucha gente boliviana o boliviano se va en busca de trabajo. Antes eran los europeos que invadían a Latinoamérica, especialmente a Bolivia. Ahora parece que ha cambiado la situación, son los latinoamericanos o los bolivianos que están invadiendo a Europa o más antes a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en esta coyuntura, en este momento, no se generan fuentes de trabajo. Quiero decirles que queremos apostar de un comercio justo, un comercio de los pueblos para los pueblos, un comercio que resuelva el problema de fuentes de trabajo. Que es importante el comercio seguramente de las empresas, pero es más importante el comercio para los micro pequeños productores, para esas cooperativas, esas asociaciones, las empresas colectivas. Quisiera, y es el deseo que tenemos, en vez de que mis hermanas y hermanos lleguen a Europa, que mejor lleguen productos y no seres humanos. Y creo que tiene que haber una conciencia en la comunidad internacional si queremos resolver el tema de inmigración. Tengo información que nuestros hermanos no van allá a acaparar miles de hectáreas como antes. Llegaron a Latinoamérica a acaparar miles de hectáreas. Llegaron a adueñarse de nuestras riquezas, de nuestros recursos. Que es importante, dentro de ese marco del comercio, llamada libre comercio, inclusive en el país afectan y eliminan a los grandes productores, a los agroindustriales. Imagínense el acuerdo firmado Colombia con Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio, ya quita mercado para los soyeros de los bolivianos, de los agroindustriales en Colombia. Yo estoy convencido que es importante importar lo que no producimos y exportar lo que producimos. Y eso sí sería una solución al problema económico, al problema de empleo.